Pobrecito mi hermano, todavía atascado en esa empresita, se burló mi hermano en su boda. Minutos después, su director general se me acercó. Señor, no sabía que estaría aquí. Sonreí. ¿Por qué no? Soy el dueño de la empresa. Hola a todos, gracias por darle clic. Mi nombre es Joseph. Tengo 35 años y hace unos cuantos, estaba de pie en un rincón en la boda de mi propio hermano mientras él se burlaba públicamente del trabajo de toda mi vida frente a todos nuestros conocidos. Pero antes de contarles sobre el momento en que su director general se acercó y lo cambió todo con solo 2 palabras, háganme un favor y díganme en los comentarios desde donde están viendo esto hoy. Siempre es increíble ver qué tan lejos pueden viajar estas historias. Muy bien, empecemos. El aire en el salón de baile estaba cargado con el aroma de los lirios y el dinero. Se celebró en un lugar llamado la Mansión Ashworth, un nombre que sonaba como sacado de una novela de romance histórico, y el lugar le hacía honor. Candelabros de cristal colgaban del techo como cascadas congeladas, arrojando una luz brillante, casi opresivamente luminosa, sobre el mar de invitados de abajo. Esto no era solo una boda. Era una declaración, una proclamación de la llegada de la familia Mitchell, orquestada para celebrar a su príncipe heredero. Mi hermano mayor, Leo. Yo me sentía como una mancha en una obra maestra. Mi traje era de un azul marino profundo, hecho a la medida, y probablemente la prenda de vestir más cara que poseía. Pero estaba diseñado para una sala de juntas, no para un salón de baile. Era discreto. Era sobrio. Y en esa habitación, ser discreto era lo mismo que ser invisible. A mi madre, Eleanor, le tomó menos de 5 minutos encontrarme merodeando cerca de la ornamentada barra. Su sonrisa era tensa, una obra de ingeniería social que no llegaba a sus ojos. Se deslizó hacia mí, su vestido de pedrería brillando. Joseph, dijo, con una voz en un susurro perfectamente modulado, diseñado para sonar a preocupación, pero que se sentía como una cuchilla. Me escaneó de pies a cabeza, y pude sentir cómo marcaba mentalmente la lista de mis deficiencias. ¿Te ves cansado? ¿Te encuentras bien? Estoy bien, mamá. Solo asimilándolo todo. Es mucho, lo sé, dijo, dándome una palmada en el brazo. Su tacto fue ligero, etéreo y carente de calidez. Pero debes intentar socializar. Se ve tan extraño que estés solo en un rincón. La gente hablará. Deja que hablen, dije, un poco más bruscamente de lo que pretendía. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. No seas difícil. Es el gran día de Leo. Solo intenta parecer que te estás divirtiendo. No esperó una respuesta, ya se estaba girando para saludar a la esposa de algún socio principal, con su deslumbrante sonrisa restaurada al instante. Me quedé allí, con el familiar nudo frío apretándose en mi estómago. Era una sensación que había conocido toda mi vida. La sensación de ser la pieza equivocada para el rompecabezas que mi familia intentaba resolver. Entonces, a través de la multitud, los vi. Leo y su nueva esposa, Clare. Eran una pareja de oro, riendo y radiantes, aceptando felicitaciones como monarcas recibiendo tributo. Sabía que era solo cuestión de tiempo. Leo me echó un brazo pesado y posesivo sobre el hombro. Ahí está, el misterioso magnate de la tecnología, anunció al pequeño círculo de amigos que habían traído con ellos. Su tono estaba bañado en sarcasmo. Clare, hermosa y frágil, soltó una risita. Leo, sé amable. Joseph dirige su propia pequeña consultoría. Es muy valiente. La palabra valiente fue pronunciada como si fuera un sinónimo de condenado al fracaso. Pobrecito mi hermano, dijo Leo, con la voz lo suficientemente alta como para que se oyera. Todavía escondiéndose en los rincones en las fiestas. Algunas cosas nunca cambian, ¿eh? Una ola de risas amables y crueles se extendió entre sus amigos. Sentí que apretaba la mandíbula. Me mantiene ocupado, dije. La misma frase cansada que siempre usaba. Estar ocupado no paga una boda como esta, ¿verdad? Se mofó Leo, haciendo un gesto con la mano para señalar la abrumadora opulencia de la sala. Sigues atascado en esa empresita mientras el resto de nosotros construimos carreras de verdad. Respiré lenta y deliberadamente.
Miré a mi hermano, el hombre que creía haberse ganado una vida que le habían envuelto para regalo. Miré a su esposa, cuyo apellido era el activo más importante en su currículum. Sabía que en unos 20 minutos, su director general, un hombre llamado David Sterling, tenía previsto llegar. Y sabía que su llegada sería el catalizador, la chispa que encendería una década de leña seca. Ellos pensaban que esta era su noche. No tenían idea de que en realidad era la mía. Para entender la hermosa, gloriosa y catastrófica explosión que estaba a punto de ocurrir, tienes que entender sobre qué se construyó. Tienes que retroceder 10 años. A veces parece toda una vida. Otras veces, como si fuera ayer. Tenía 25 años y una idea que me mantenía despierto por la noche, no con ansiedad, sino con una emoción eléctrica y vibrante. Había diseñado una arquitectura de software que podría revolucionar la gestión de la cadena de suministro para el comercio minorista a gran escala. Era predictiva. Era eficiente. Y le iba a hacer ganar mucho dinero a mucha gente. Pasé 6 meses de mi vida encadenado a un escritorio en mi estrecho apartamento en un tercer piso sin elevador, convirtiendo esa idea en un plan de negocios viable. Vivía a base de fideos instantáneos y café tibio. Lo planeé todo, estrategia de penetración de mercado, proyecciones de crecimiento a 5 años, requisitos de personal, todo el paquete. Vertí mi alma en un documento de 40 páginas unido por una simple carpeta azul. La noche que se lo presenté a mis padres se sintió como la noche más importante de mi vida. Estábamos en su casa, sentados alrededor de la pulida mesa de comedor de caoba donde se habían celebrado tantos logros de Leo. Mi padre, Richard, un hombre que veía el mundo en certezas en blanco y negro, estaba sentado a la cabecera de la mesa, su rostro era una máscara de escepticismo judicial. Mi madre jugueteaba con su servilleta, ya con cara de aburrimiento. Leo holgazaneaba en el umbral de la puerta, con una sonrisa de suficiencia en los labios, observando el espectáculo. Estaba nervioso pero apasionado. Hablé de algoritmos y análisis de datos, de escalabilidad y de la ventaja de ser el primero. Expuse los números, la lógica, y luego llegué a la petición. No estaba pidiendo un regalo. Estaba pidiendo una inversión, un préstamo de $40.000 para construir el prototipo y asegurar nuestro primer cliente. Cuando terminé, el silencio en la habitación fue ensordecedor. Mi padre se aclaró la garganta. Joseph, comenzó, usando la voz paciente y cansada de un hombre que le explica algo obvio a un niño. Es un concepto interesante para un proyecto escolar, quizás, pero el mundo real no funciona con estas ideas pasajeras. Papá, esto no es una moda pasajera, supliqué, con la voz tensa. El sector tecnológico está en auge. Este es el futuro. El futuro es inestable, replicó. El futuro es una apuesta. Tu hermano, él sí está en el mundo real. Sterling and Company ha sido un pilar de la comunidad financiera durante un siglo. Es tangible. Es seguro. Eso es una carrera. Lo que tú tienes es un boleto de lotería. Mi madre suspiró dramáticamente. Cariño, es que nos preocupamos. Hemos invertido mucho en tu educación. Que la tires a la basura en un jueguito de computadora parece un gran desperdicio. ¿Por qué no puedes ser más como Leo? Él está en un camino real. Un camino con un salario claro y una trayectoria de ascensos. Las palabras quedaron flotando en el aire. ¿Por qué no puedes ser más como Leo? La pregunta que había definido toda mi existencia. Entonces, ¿eso es un no? Pregunté, la pasión en mi voz reemplazada por un dolor hueco. Eso es un, sé realista, hijo, dijo mi padre, levantándose de la mesa. La reunión había terminado. 2 semanas después, estaba navegando por las redes sociales cuando vi las fotos. Leo sonriendo en un vuelo de primera clase a Italia. El pie de foto publicado por mi madre decía, muy orgullosa de nuestro chico. Un merecido viaje para ampliar sus horizontes antes de que conquiste el mundo. No habían tenido $40.000 para invertir en mi futuro, pero tenían más de $60.000 para financiar sus vacaciones. Cerré mi laptop. La carpeta azul con mi plan de negocios yacía en mi escritorio, con un aspecto patético. La levanté y la guardé en un cajón. Fue en ese momento,
en ese silencio aplastante y amargo, que entendí una verdad fundamental sobre mi familia. No invertían en sueños. Invertían en certezas. Y yo no era, ni nunca sería, una certeza. El fuego que se encendió en mí esa noche no era solo ambición. Era rabia. Y me prometí a mí mismo que construiría mi sueño, no con su ayuda, sino a pesar de su incredulidad. Pasaron un par de años. La vida se instaló en una rutina agotadora. Tenía un trabajo de 9 a 5 como desarrollador junior en una empresa de tecnología genérica, un trabajo que mis padres aprobaban porque venía con un sueldo regular. Pero mi verdadero trabajo comenzaba a las 8 de la tarde y terminaba a las 3 de la madrugada, noche tras noche. Me sentaba frente a mi monitor, el resplandor de la pantalla iluminando mi pequeño apartamento, y construí mi empresa desde cero. Yo era un fantasma, rondando mi propia vida, sacrificando el sueño, los amigos y cualquier apariencia de vida social por mi única obsesión. Cada dólar extra que ganaba se canalizaba a una cuenta de ahorros, una cuenta que guardaba como un dragón a su tesoro. Fue un trabajo lento y minucioso. Leo, en cambio, estaba en pleno ascenso. Vivía la vida que mis padres habían diseñado para él. Se comprometió con Clare, ascendió en Sterling y hablaba sin cesar sobre su trayectoria profesional. Entonces llegó la llamada telefónica que debería haber visto venir. Era mi madre. Su voz, una mezcla almibarada de preocupación y cálculo. Joseph, cariño, ¿cómo has estado? Comenzó. Suenas cansado. Estás trabajando demasiado en ese trabajito tuyo. Estoy bien, mamá. Solo ocupado. Bueno, me alegro de haberte localizado. Tengo una noticia maravillosa. Leo está en la lista final para un puesto de vicepresidente. ¿Puedes creerlo? El vicepresidente más joven en la historia de Sterling. Eso es genial, mamá. Lo es, pero hay un pequeño detalle. Para garantizar realmente el ascenso, los socios le han sugerido encarecidamente que obtenga un MBA de una escuela de primer nivel. Es más un requisito que una sugerencia, en realidad. Sentí un frío escalofrío de pavor. Eso suena caro. Lo es, dijo con un suspiro dramático. Terriblemente. Tu padre y yo estamos estirando todo para ayudar, por supuesto, pero ya sabes, con la membresía del club y los impuestos de la propiedad. Las cosas están apretadas. Hizo una pausa. Y entonces pensé en ti, Joseph. Siempre has sido tan bueno con el dinero, tan frugal. Me imagino que debes tener unos buenos ahorros. La sangre se me fue del rostro. Mis ahorros. Los $80.000 por los que había luchado, ahorrado y sacrificado. Era mi capital inicial. Mi libertad. Mamá, eso. Eso es para mi empresa. Es todo lo que tengo. Oh, lo sé, cariño. Lo sé, arrulló, su voz goteando falsa simpatía. Pero piensa en esto como una inversión en tu hermano, en la familia. Esto no es una idea tecnológica arriesgada. Esto es algo seguro. Su nuevo salario será astronómico. Te lo devolverá en poco tiempo, con intereses. No querrás ser la razón por la que se pierda esta increíble oportunidad, ¿verdad? Somos familia. Tenemos que apoyarnos mutuamente. Fue una clase magistral de manipulación emocional. Me pintó como el egoísta, el obstáculo para el éxito colectivo de la familia. En contra de cada instinto que gritaba en mi cuerpo, cedí. Era más fácil darle el dinero que soportar la culpa, la vergüenza, las interminables acusaciones de no ser un hermano solidario. Me reuní con Leo en una cafetería para darle el cheque. Llegó tarde. Entró pavoneándose, hablando en voz alta por teléfono sobre algún consejo de acciones. Oye, hermano, gracias por esto, dijo, apenas mirándome mientras tomaba el cheque y echaba un vistazo al número. Eres un salvavidas. Te lo devolveré. ¿Lo prometo? Lo dobló y se lo guardó en el bolsillo sin decir una palabra más al respecto. Luego pasó los siguientes 20 minutos quejándose del costo de su organizadora de bodas. Nunca me hizo una sola pregunta sobre mi vida o mi trabajo. Los $80.000 que representaban la suma de mi existencia hasta ese momento eran,
Para él, un inconveniente menor que acababa de resolverse. Obtuvo el MBA. Obtuvo el ascenso a vicepresidente. Obtuvo el salario de 6 cifras. El préstamo nunca más se mencionó. Se desvaneció en el aire. Otro sacrificio silencioso en el altar de Leo Michei. Y aprendí mi segunda lección: en mi familia, mis recursos eran propiedad comunal, para ser desplegados por el bien mayor del niño de oro. Mis sueños eran mi propia carga privada y egoísta. En el retrato de la familia Michei, había una figura que siempre parecía ligeramente fuera de lugar, y era la única con la que realmente conecté. Ese era mi abuelo, Thomas. Era carpintero. Mientras mi padre construía una carrera en quirófanos estériles, mi abuelo construía cosas con sus manos, cosas sólidas y tangibles que podías tocar y sentir. Su taller olía a cedro y barniz, y era el único lugar donde sentía que podía respirar. Era un hombre callado. No ofrecía grandes pronunciamientos ni consejos no solicitados. Observaba. Mientras mis padres elogiaban las habilidades sociales de Leo, mi abuelo me miraba a mí, dibujando diagramas de circuitos en un trozo de madera. No entendía los detalles de lo que yo hacía, pero entendía el impulso. Entendía el enfoque silencioso y obsesivo de un creador. Una tarde, intentaba explicarle mi idea de software. Estaba titubeando, tratando de encontrar una analogía que él entendiera. Me detuvo, colocando una mano callosa en mi hombro. Joy, dijo, su voz era un murmullo bajo y reconfortante. No te preocupes porque yo lo entienda. Puedo verlo en tus ojos. Es la misma mirada que pongo cuando tengo un trozo de madera complicado, y puedo ver la silla dentro, esperando a ser liberada. Tú ves la forma de la cosa. No dejes que nadie que no pueda verla te diga que no está ahí. Su fe en mí era algo silencioso y constante, un marcado contraste con la aprobación ruidosa y condicional que recibía de mis padres. Antes de fallecer, con su salud ya deteriorada, me dio su viejo reloj de pulsera. Era un Timex gastado con un cristal rayado y una correa de cuero descolorida, unida en un punto con un trozo de cinta aislante. No valía nada para nadie más. Para mí, lo era todo. Esta vieja cosa me ha acompañado durante 30 años de trabajo, dijo, sus manos temblando ligeramente mientras me lo abrochaba en la muñeca. No es elegante, pero es honesto. Hace el trabajo. Sé como este reloj, Joy. Sé honesto. Hace el trabajo. El resto es solo ruido. Su funeral fue un asunto sombrío. Recuerdo estar de pie junto a su tumba, escuchando a mi padre dar un panegírico que fue amable pero teñido de una sutil lástima por la vida sencilla de mi abuelo. Mi padre había escapado de esa vida y quería lo mismo para sus hijos. Me di cuenta entonces de que su miedo por mí no era solo por el dinero. Era por la clase, por el estatus, por no volver a caer por la escalera que tanto le había costado subir. Después del funeral, mi abuela me dio un libro gastado encuadernado en cuero de su taller. Dentro había un trozo de papel doblado y amarillento, una nota que me había dejado. Era corta. Joy, decía, la valía de un hombre no está en lo que tiene en el banco, está en lo que construye. Ve a construir algo grande. Creo en ti. Después de darle a Leo el dinero para su MBA, después de quedarme con una cuenta bancaria prácticamente en cero, esa nota y ese reloj eran todo lo que me quedaba. Pegué la nota en la pared sobre mi escritorio. Usé el reloj todos los días. Eran mi verdadera herencia. No dinero, sino permiso. Permiso para creer en mí mismo cuando nadie más lo hacía. Así que empecé de nuevo desde cero. Acepté todos los trabajos de codificación freelance que pude encontrar. Trabajé hasta que me ardían los ojos. Y lenta, dolorosamente, me reconstruí. Esta vez, no hubo un plan de negocios para mis padres. No hubo solicitudes de préstamos. Mi sueño se volvió clandestino. Se convirtió en Apex Innovations, y fue impulsado por café, rencor y la fe silenciosa e inquebrantable de un carpintero fallecido. Las semanas previas a la boda fueron una clase magistral de la particular guerra psicológica de mi familia. Para entonces, Apex Innovations era un gigante silencioso.
Teníamos oficinas en 3 ciudades, una valoración que se acercaba a las 9 cifras y una reputación en la industria por ser implacables y brillantes. Mi vida era un torbellino de viajes internacionales, negociaciones de alto riesgo y una presión que aplastaría a la mayoría de la gente. Para mi familia, yo seguía siendo Joseph, el chico peculiar de la tecnología. Sus llamadas eran como despachos de una realidad alternativa donde yo seguía siendo el que necesitaba ser manejado y compadecido. La llamada de mi madre sobre la distribución de las mesas fue un clásico. Joseph, querido, canturreó. Te he puesto en la mesa 19. Será encantador. Estarás con tu primo Mark. ¿Lo recuerdas? Ahora trabaja en seguros. Y algunos de los primos más jóvenes de Clare. Pensé que estarías más cómodo allí. Lejos de toda la aburrida charla de negocios. La mesa 19 estaba en la esquina del salón, prácticamente al lado de las puertas de la cocina. Lo que quería decir era, te estoy escondiendo con los demás invitados de segunda. Suena genial, mamá, dije, con voz inexpresiva. Maravilloso. Y Joseph, añadió, bajando la voz a un susurro conspirador, intenta estar a la altura. El jefe de Leo, el director general de Sterling, va a estar allí. Necesitamos dar una buena impresión. El necesitamos tenía mucho peso en esa frase. Luego vino la llamada de Leo, supuestamente para comprobar si iba a ir. Hola, hermanito, ¿listo para el gran día? Preguntó, con el sonido de una oficina bulliciosa de fondo. Siempre llamaba desde el trabajo. Era parte de su actuación. No me lo perdería por nada, dije. Bien, bien. Oye, escucha. Solo un pequeño consejo amistoso. Cuando hables con la gente, tal vez no te metas demasiado en ya sabes. Tus cosas de computadoras. Puede sonar un poco desesperado. Manténlo ligero, ya sabes, habla de deportes o algo así. Me estaba instruyendo sobre cómo no avergonzarlo. La ironía era tan densa que podría haberme ahogado con ella. La llamada más insidiosa, sin embargo, vino de mi tía Carol, la hermana de mi madre y la jefa de inteligencia de la familia. Joseph, cariño, soy tu tía, cantó al teléfono. Estoy que exploto de emoción por esta boda. Tu madre me dice que solo las flores costaron más que un coche. A Leo le ha ido tan bien. Ese nuevo ascenso, por Dios. Apuesto a que su nuevo salario es simplemente asombroso. Debe ser muy difícil para ti, ver su éxito mientras tú todavía intentas que tu pequeña empresa despegue. Pero no te preocupes, tu momento llegará. Cada palabra era un insulto perfectamente elaborado envuelto en una capa azucarada de preocupación. Era una profesional. Lo escuché todo. Absorbí los desaires, la condescendencia, la lástima, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no dolía de la misma manera. El viejo escozor del rechazo había sido reemplazado por un frío y duro sentido de propósito. Todos estaban interpretando sus papeles en una obra en la que yo era el adorable fracasado. No tenían idea de que había pasado los últimos años reescribiendo todo el guión y que estaba a punto de asignarme un papel completamente nuevo. La boda no era solo una boda. Era mi noche de estreno. La llamada que cambió toda la estrategia llegó tarde un martes por la noche. Estaba en la sala de juntas de Apex, un espacio cavernoso con una vista panorámica de la ciudad, repasando las finanzas finales del proyecto Nightingale, nuestro nombre en clave interno para la adquisición de Sterling & Company. Era una adquisición hostil, meticulosamente planeada durante meses. Habíamos estado comprando acciones discretamente y alineando el apoyo de los accionistas. El movimiento final estaba programado para el lunes después de la boda. Mi línea privada, un número que solo un puñado de personas tenía, empezó a sonar. Era un número no registrado. Mi curiosidad pudo más. Joseph Michei. Una voz ronca e impaciente respondió. Señor Michei. Habla Arthur Thompson. Me quedé helado. Arthur Thompson. El padre de Claire. Un titán de la industria, un negociador despiadado y un miembro principal de la Junta de Sterling. Mi mente se puso inmediatamente en alerta roja. Lo sabía. Estaba llamando para amenazarme,
para intentar matar el trato. Señor Thompson, dije, mi voz era una máscara de calma. Esto es una sorpresa. Déjate de tonterías, hijo, gruñó. He estado en juntas directivas más tiempo del que tú llevas vivo. Reconozco una canción de Verdugo cuando la oigo. He visto tu propuesta. Proyecto Nightingale. Es audaz. Es agresiva, y va a funcionar. Esperé, sin decir nada. Esta es la cuestión, continuó. La vieja guardia de Sterling va a luchar contra ti. Son tontos orgullosos y sentimentales que preferirían hundirse con el barco antes que admitir que se está hundiendo. Yo, por otro lado, soy un pragmático. Mi única lealtad es al resultado final. Todavía estaba tratando de averiguar su ángulo. ¿Y qué le dice su resultado final, señor Thompson? Me dice que mi futuro yerno es un idiota carismático que ha sido ascendido muy por encima de su nivel de competencia. Me dice que mi hija, que Dios la bendiga, se casa con un apellido, no con un talento. Me dice que una parte significativa de la herencia de mi familia está invertida en acciones de Sterling que están a punto de volverse inútiles si las cosas continúan por el camino actual. Me quedé pasmado por su franqueza. Esto no era una amenaza. Era una súplica. He visto los informes sobre Leo, dijo, su voz goteando desdén. El chico es un lastre, pero la boda se va a celebrar. Hay un acuerdo prenupcial, por supuesto. No soy un tonto. Pero un divorcio público y desordenado en un año en que su carrera implosione es malo para la marca familiar. Una transición tranquila y gestionada bajo una nueva propiedad, sin embargo. Eso es solo negocios. ¿Qué es lo que quiere, Arthur? Pregunté, dejando la formalidad. Quiero que lleves a cabo este trato, y quiero que lo hagas rápido. La boda es en 2 semanas. Todo el equipo directivo estará allí, gordo, feliz y borracho de champán barato. Podría ser la oportunidad perfecta para que te presentes. Deja que vean al tiburón que ha estado rodeando su pequeño yate. Agítales la jaula. Un poco de caos ahora podría ahorrarnos muchos honorarios legales después. La línea se cortó. Me recosté en mi silla, una sonrisa lenta y depredadora extendiéndose por mi rostro. El juego no solo había cambiado. Le habían dado la vuelta. Ahora tenía un aliado dentro, un hombre cuyas motivaciones eran tan frías y claras como las mías. La boda ya no era solo un drama familiar. Ahora era un campo de batalla corporativo, y acababan de darme la ventaja táctica. La conversación con Arthur Thompson fue como una inyección de adrenalina pura. Cristalizó mi determinación. Esto ya no se trataba solo de saldar una cuenta personal. Era un movimiento estratégico en el mayor acuerdo de negocios de mi vida. Lo personal y lo profesional se habían convertido en uno solo. A la mañana siguiente, llamé a mi directora de operaciones, Sarah Chun, a mi oficina. Sarah era más que mi directora de operaciones. Era mi cómplice, mi cable a tierra y la única persona que conocía toda la fea historia con mi familia. Había estado conmigo cuando Apex eran solo 2 escritorios apretados en un garaje alquilado. Me había visto al borde de la bancarrota 2 veces. Se había ganado su asiento en esta mesa. Nightingale se activa para el lunes después de la boda, dije, caminando de un lado a otro frente a los ventanales. La oferta final está cerrada. Los abogados están listos. Sarah me observó, su expresión indescifrable. ¿Y la boda? Preguntó en voz baja. ¿Todavía vas a ir? Tengo que hacerlo, dije, deteniéndome para mirar la ciudad abajo. Ahora es parte de la obra. Joseph, te conozco desde hace casi una década, dijo, su voz suavizándose. Sé cómo son. ¿Estás seguro de que estás listo para entrar en esa emboscada? Olvida el asunto del director general por un minuto. ¿Estás listo? Me di la vuelta y caminé hacia mi escritorio. Tomé la pequeña foto enmarcada de mi abuelo y yo. Durante años, dije, mi voz apenas un susurro, todo lo que quería era que me vieran, que vieran lo que he construido y dijeran, vaya, Joseph, lo hiciste. Estábamos equivocados. Ansiaba su validación como una droga. Dejé la foto y miré a Sarah directamente a los ojos.
Pero ya he terminado con eso. No voy allí buscando su aprobación. No voy allí para pedir su respeto. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Voy a ir a tomarlo. Me ajusté la corbata. Mi mano fue al viejo reloj gastado en mi muñeca. Se sentía como un ancla en una tormenta. Voy a entrar en esa fiesta. Voy a dejar que digan sus líneas. Voy a dejar que me lancen sus miradas de lástima. Y luego voy a quemar todo su escenario hasta los cimientos. Están a punto de descubrir que han estado contando la historia equivocada sobre el hijo equivocado. Una sonrisa lenta y feroz se extendió por el rostro de Sara. De acuerdo entonces, dijo. En ese caso, me he tomado la libertad de despejar tu agenda para todo el martes. Tengo la sensación de que querrás el día libre para lidiar con las consecuencias. Mi decisión ya no era una decisión. Era una inevitabilidad. Un tren de carga que había salido de la estación hacía años, finalmente retumbando hacia su destino, la boda. La mañana de la boda fue extrañamente serena. La ciudad estaba en calma, envuelta en la suave luz gris del amanecer. Mientras sabía que la casa de mi familia era un hervidero de caos controlado, estilistas, maquilladores, llamadas telefónicas frenéticas, mi apartamento era un oasis de calma. Mi preparación fue un ritual. No puse música a todo volumen para animarme. No caminé de un lado a otro con nerviosismo. Me moví con una precisión metódica, casi meditativa. Preparé mi traje la noche anterior. No era un smoking llamativo. Era un traje de color carbón hecho a medida, de una pesada lana inglesa. Era un traje diseñado para transmitir autoridad, no para celebrarla. Era mi uniforme. Mientras me duchaba, repasé mentalmente los datos clave del archivo de adquisición de Sterling, la disminución de sus ingresos en los últimos 3 años fiscales, su inflada estructura salarial ejecutiva, el pésimo rendimiento de la división que Leo dirigía. No solo me estaba preparando para una confrontación familiar. Me estaba preparando para una junta de accionistas. Antes de vestirme, me senté en mi escritorio y abrí un archivo bloqueado en mi computadora. Era un único documento escaneado, el acuerdo de préstamo que tontamente nunca le hice firmar a mi madre, pero que había documentado en un correo electrónico para ella. Un correo al que ella había respondido con un simple, gracias, cariño. Eres un salvavidas. Quizás no era legalmente vinculante, pero era una prueba. Un fantasma digital de una promesa rota. Guardé una copia en mi teléfono. Mientras me abrochaba el reloj de mi abuelo en la muñeca, el cuero gastado se sentía frío contra mi piel. Era un vínculo tangible con el único hombre que siempre había creído en mí. Esto también era por él, para demostrar que su fe no estaba fuera de lugar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Sara: la Junta ha sido notificada oficialmente de una oferta transformadora pendiente que se finalizará el lunes. El molino de rumores está que arde. Tu escenario está listo. Respondí con un texto: démosles un espectáculo. Mi toque final fue un pisacorbatas, una simple barra de platino cepillado. En la parte posterior, casi demasiado pequeño para leer, estaban grabadas las coordenadas del antiguo taller de mi abuelo, un mensaje secreto para mí mismo, un recordatorio de dónde venía y por qué luchaba. Me miré en el espejo. Vi a un hombre que había sido forjado en el fuego de la indiferencia de su familia, y estaba listo para traer el calor. Llegué a la mansión cuando la hora del cóctel estaba en pleno apogeo. Evité deliberadamente la entrada principal donde mis padres recibían a los invitados y me deslicé por una entrada lateral del jardín. Quería observar antes de ser observado. El jardín estaba repleto de la élite del sector financiero de la ciudad. Era como una convención para gente que usaba veranear como verbo. Tomé un agua mineral de un camarero que pasaba y encontré un lugar bajo un gran roble. Reconocí más caras de las que esperaba. No como Joseph Mitchell, el hermano de Leo, sino como J.P. Mitchell, el solitario fundador de Apex Innovations. Vi cabezas girarse. Vi conversaciones susurradas y dedos que me señalaban de gente que solo conocía por los informes de la industria. Estaban confundidos, preguntándose qué hacía el fantasma de Apex en una boda de Sterling. Mi primo Mark, bendito sea su despistado corazón, fue el primer miembro de la familia en encontrarme. Joseph,
Ahí estás. Mamá dijo que te estabas escondiendo en algún lugar. ¿Puedes creer esta organización? Leo es un maldito rey. Es toda una fiesta, dije, mis ojos escaneando la multitud. Y bueno, ¿cómo va? Ya sabes, lo de las computadoras. Preguntó, su atención ya divagando. Me mantiene ocupado, dije, con una leve sonrisa en los labios. Tuve que posponer una junta directiva en Zúrich para poder estar aquí hoy. Los viajes internacionales son matadores. El cerebro de Mark pareció hacer cortocircuito por un segundo. ¿Zúrich? ¿Cómo en Suiza? Ese mismo, dije, tomando un sorbo de mi agua mineral. No supo qué hacer con esa información. No encajaba. Murmuró algo sobre que necesitaba encontrar la barra y se escabulló. Unos minutos después, el tío Robert me encontró. Era un hombre ruidoso y palmeador de espaldas que creía que el volumen era un sustituto del ingenio. Joseph, muchacho. Bramó, golpeándome el hombro un poco demasiado fuerte. ¿Todavía intentando abrirte paso en esa burbuja tecnológica, eh? Te digo, todo es humo y espejos. Deberías hacer que Leo te consiga un trabajo de verdad en Sterling. Algo con pensión. Me volví para mirarlo, con una expresión indescifrable. Es un pensamiento interesante, tío Robert, dije, con voz uniforme. De hecho, últimamente he pasado mucho tiempo pensando en el futuro de Sterling. Mucho tiempo. Sostuve su mirada por un momento de más, luego le di un asentimiento cortés y me alejé, dejándolo con cara de perplejidad. No estaba haciendo anuncios. Estaba plantando minas terrestres. Pequeños explosivos conversacionales que detonarían más tarde en los recuerdos de las personas que los escucharon. Estaba sentando las bases, asegurándome de que cuando la carga principal estallara, la onda expansiva se amplificara por una docena de pequeños ecos de, espera, si dijo algo sobre eso antes. El espectáculo estaba a punto de comenzar. El gran salón de baile era una sinfonía de copas tintineando y charlas autocomplacientes. Estaba en la mesa 19, un puesto de avanzada remoto en la esquina más alejada, exactamente como mi madre lo había planeado. El centro de mesa aquí era más pequeño. El vino se servía con menos frecuencia. Era perfecto. Me daba una vista clara de toda la sala, un punto de vista estratégico. Justo cuando los camareros estaban retirando los platos de la ensalada, ocurrió un cambio sutil en la energía de la sala. Una nueva figura había entrado, y estaba siendo escoltada por mi radiante padre. Era David Sterling. Era mayor de lo que esperaba, con ojos cansados y la postura fatigada de un hombre que capitanea un barco que sabe que está haciendo agua. Estaba flanqueado por Arthur Thompson, quien me dio un asentimiento casi imperceptible desde el otro lado de la sala. Leo, en la mesa principal, vio a su jefe e inmediatamente entró en acción. Este era su momento. Agarró la mano de Clare y prácticamente la arrastró para recibirlos. Su sonrisa era tan amplia que parecía dolorosa. Era el héroe conquistador presentando su premio. Guió al señor Sterling por la sala como un político trabajando a la multitud, estrechando manos, aceptando felicitaciones. Mis padres lo seguían a su paso, absorbiendo la gloria reflejada. Y entonces vi que la procesión giraba y se dirigía directamente a mi mesa. Era un camino deliberado y calculado. La sonrisa de suficiencia de Leo era positivamente depredadora. Estaba llevando la montaña a Mahoma para mostrarle a Mahoma lo insignificante que era. Se detuvieron justo frente a mí. Mis compañeros de mesa se callaron, asombrados. Señor Sterling, anunció Leo, su voz resonando con importancia teatral. Un verdadero placer tenerlo aquí. Me gustaría presentarle al resto de mi familia. Este es mi hermano menor, Joseph, me señaló con un gesto displicente de la mano. Es una especie de emprendedor, tiene su propia pequeña consultoría. David Sterling, que había estado mostrando una sonrisa educada y forzada, dirigió su mirada hacia mí. Sus ojos, inicialmente vidriosos por la obligación social, lentamente se enfocaron. Luego se abrieron de par en par. La sonrisa educada se desvaneció, reemplazada por una expresión de pura e inalterada conmoción. Retrocedió físicamente, apartando su brazo del de Leo como si se hubiera quemado.
El cambio en su comportamiento fue tan abrupto y tan total que creó un vacío de silencio alrededor de nuestra mesa. La expresión triunfante de Leo vaciló, derritiéndose en una máscara de absoluta confusión. Sterling dio un paso vacilante hacia adelante. No estaba mirando al hermano pequeño de un subordinado. Estaba mirando a un hombre que tenía todo su futuro en sus manos. Señor Michei, dijo, su voz era un murmullo bajo y respetuoso que de alguna manera era más poderoso que el estruendo de Leo. Extendió la mano, no de manera casual, sino formal. Yo. Lo siento mucho. No tenía idea de que estaría presente. No me informaron. El silencio se extendió. Las conversaciones en las mesas vecinas titubearon y murieron. Mi padre y mi madre, que habían estado disfrutando del resplandor, ahora miraban con expresiones de completo desconcierto. Me levanté lentamente, el raspado de mi silla en el suelo sonando antinaturalmente fuerte. Tomé la mano que me ofrecía, el apretón fue firme, pero su palma estaba húmeda. David, dije, mi voz tranquila y clara, usando su primer nombre con una familiaridad fácil que era una declaración en sí misma. No hay necesidad de disculparse. Es un evento familiar. Estoy aquí a título personal. Esbocé una leve sonrisa, casi imperceptible. Por ahora. La cabeza de Leo giraba de un lado a otro entre nosotros dos como un espectador en un partido de tenis que no entendía. Espera, espera. ¿Qué está pasando? Tartamudeó, su voz quebrándose. ¿Ustedes dos? ¿Se conocen? Finalmente, le presté toda mi atención a mi hermano. El momento que había repasado en mi mente 1000 veces de 1000 maneras diferentes estaba aquí, y era más perfecto de lo que jamás podría haber imaginado. Lo dejé colgado en su confusión por 1, 2, 3 largos segundos. Luego sonreí, y comencé a desmantelar su mundo pieza por pieza. Oh, nos conocemos, Leo, dije, mi voz tranquila pero con un filo de acero frío que cortó el silencio. Hemos estado en negociaciones extensas durante los últimos 6 meses. No es así, David. David Sterling solo asintió rígidamente, con el rostro pálido. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que su verdugo era un invitado en su cena. Leo forzó una risa aguda y nerviosa. ¿Negociaciones? ¿De qué estás hablando, Joseph? Amigo, tú diriges una tiendita de 2 personas desde tu apartamento. ¿Qué podrías estar negociando con el director general de Sterling & Company? Ahí es donde te equivocas, dije, mi voz nunca se alzó, pero aún así comandó la atención de todos los que estaban al alcance del oído. Verás, estabas tan ocupado menospreciando mi empresita, que nunca te molestaste en mirarla de verdad. Nunca preguntaste cómo se llamaba. Hice una pausa, dejando que la acusación flotara en el aire. Se llama Apex Innovations, y no es una consultoría. Es una firma global de logística y tecnología. Y en cuanto a nuestras negociaciones. Miré de nuevo al señor Sterling. Él está hablando del proyecto Nightingale. Ante la mención del nombre en clave, un destello de miedo genuino cruzó el rostro de Sterling. Arthur Thompson, de pie detrás de él, se permitió una pequeña y sombría sonrisa. El proyecto Nightingale, continué, volviendo toda mi atención a mi atónita familia, es el nombre operativo para nuestra adquisición del 100% de las acciones de una firma financiera tradicional que no ha sabido adaptarse al mercado moderno. Una firma llamada Sterling & Company. Un jadeo colectivo recorrió las mesas cercanas. La mano de mi madre voló a su boca. El rostro de mi padre, que había sido una máscara de orgullo momentos antes, era ahora un lienzo de incredulidad y horror. Leo simplemente me miraba, con la boca ligeramente abierta, las palabras negándose a procesarse. No, susurró. No, eso es. Eso no es posible. No solo es posible, Leo, es un trato cerrado, dije, presionando mi ventaja. La Junta se reúne el lunes por la mañana como una formalidad para aprobar la oferta final. Una oferta que, debo añadir, es lo único que se interpone entre Sterling & Company y la bancarrota del capítulo 11. Y entonces llegó el golpe final, hermoso y devastador. Le di una mirada de lástima. La misma mirada que él me había dado durante toda mi vida. Así que,
Para responder a tu pregunta, sí, nos conocemos. Y a partir del lunes, nuestra relación profesional será mucho, mucho más simple. Tú serás el empleado, y yo. Yo seré el hombre que firme tus cheques de pago. Suponiendo, por supuesto, que tu puesto todavía exista después de la reestructuración. Crash. El sonido fue explosivo. Todas las cabezas se giraron. Clare, la hermosa novia, estaba congelada, su rostro era una máscara de horror. Un charco de champán y cristales rotos se extendía a sus pies. Se le había caído la copa, una puntuación perfecta y violenta para el final de su mundo perfecto y dorado. Mi madre fue la primera en encontrar su voz. Un grito agudo y lleno de pánico. Joseph, esto es mentira. Tiene que ser una broma. No puedes. No es posible. No es ninguna broma, mamá, dije, mi voz plana, desprovista de emoción. Saqué mi teléfono, abrí el correo electrónico de ella y lo sostuve en alto. Las palabras, gracias, cariño. Eres un salvavidas, brillaban en la pantalla. Así como el préstamo de $80.000 que le di a Leo para su MBA no fue una broma. El que se suponía que aseguraría su brillante futuro y su nuevo y masivo salario. El que nunca, jamás, fue devuelto. La aireación pública de ese secreto, de esa pequeña y fea deuda, fue la humillación final. La sala no solo estaba en silencio ahora. Era un vacío. Y en el centro, mi familia finalmente me estaba viendo de verdad por primera vez. Este era el momento. El momento en que la balanza no solo se inclinó, se hizo añicos. Fue el momento en que finalmente recuperé el control de mi propia historia. Gracias por quedarte conmigo hasta este punto. Eres increíble. Si pudieras, por favor, ayúdame dándole, me gusta, a este vídeo y comentando el número 1 aquí abajo, solo para saber que llegaste hasta aquí conmigo. No solo ayuda a que más gente encuentre esta historia, me permite saber que mis experiencias significan algo para alguien ahí fuera. Tu apoyo es la mayor motivación para seguir compartiendo el resto de este viaje. El aire en el salón de baile estaba cargado de preguntas no formuladas. Los invitados a la boda intentaban fingir que no estaban escuchando, pero sus ojos estaban fijos en nuestro drama familiar. La banda había dejado de tocar. El único sonido era el bajo zumbido de los chismes. Aquí no, dije, con voz baja y firme. Hice un gesto con la cabeza hacia una pesada puerta de roble cerca de la parte trasera de la sala, marcada como privado. No esperé a que estuvieran de acuerdo. Me di la vuelta y caminé, seguro de que me seguirían. La fuerza gravitacional de una crisis es algo poderoso. Oí el roce de sus zapatos en el suelo de mármol detrás de mí. Los pasos furiosos de mi padre, los clics vacilantes de mi madre, el andar tambaleante y derrotado de Leo. Clare, para su crédito, lo siguió, con el rostro surcado de lágrimas pero la espalda recta. Cerré la puerta de la antesala detrás de nosotros, y el silencio repentino fue más ensordecedor que el ruido. La habitación era opulenta y claustrofóbica, llena de sillas de terciopelo y oscuros óleos de aristócratas muertos. Parecía un tribunal. Leo, predeciblemente, fue el primero en romperse. Su miedo se había agriado en una rabia desesperada e impotente. ¡Hijo de puta!, gritó, su voz quebrándose. Planeaste esto. Viniste aquí a mi boda para arruinar mi vida. Ni siquiera me inmuté. Solo lo miré, mi expresión indescifrable. ¿Tu vida? Pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Seamos claros, Leo. Tu vida, tal como la conoces, fue un préstamo sindicado. Tus padres fueron los inversores principales, y yo fui el accionista minoritario al que liquidaron sin decírmelo. Yo no arruiné tu vida. Solo cobré la deuda. Mi madre se apresuró hacia adelante, con las manos extendidas en un gesto suplicante. Joseph, por favor, detén esto. Podemos arreglarlo. Sea lo que sea que crees que hicimos, podemos enmendarlo. Somos una familia. Una familia. Repliqué, la palabra sabiendo a veneno. ¿Es eso lo que es esto? Una familia es un sistema de apoyo, mamá,
no un esquema piramidal con un solo beneficiario en la cima. No solo ignoraron mis sueños, desviaron activamente recursos de ellos para financiar los suyos. No solo no me apoyaron, me usaron. Mi padre, que había estado en silencio hasta ahora, con el rostro como una máscara atronadora de furia, finalmente dio un paso al frente. Intentó reclamar su poder, usar la voz que había comandado quirófanos y salas de juntas durante décadas. Ya es suficiente, gruñó. No sé en qué tipo de fantasía estás viviendo, pero vas a detener esta tontería ahora mismo. No permitiré que avergüences a esta familia. Llamaré a nuestro abogado. Lucharemos contra esta adquisición hostil. Casi me reí. Era patético. Tu abogado. Dije, moviendo la cabeza lentamente. Papá, estás tan fuera de tu alcance que ni siquiera puedes ver la superficie. Mientras tú te has preocupado por en qué mesa sentarme, yo he pasado los últimos 6 meses con un equipo de los abogados corporativos más despiadados del país. Tenemos las acciones. Tenemos el apoyo de los accionistas. Tenemos el respaldo de miembros clave de la Junta. Miré a Clare. Incluido tu nuevo suegro, quien, resulta, está profundamente preocupado por el futuro financiero de su hija ligado a un ejecutivo incompetente. La pelea ya terminó. Solo que no oíste la campana. La mención de su padre fue un golpe directo para Clare. Se estremeció visiblemente, su último bastión de apoyo desmoronándose. Mi padre, susurró, su voz temblando. ¿Él sabía de esto? Hizo más que saberlo, Clare, dije, mi voz suavizándose ligeramente. Sentí un ápice de lástima por ella. Era una víctima en una guerra que ni siquiera sabía que se estaba librando. Lo alentó. Me llamó personalmente. Ve a Leo por lo que es, una mala inversión. Esto nunca fue solo sobre mí y mi hermano. Fue sobre negocios. Y en el mundo de los negocios, el sentimentalismo es un lastre. Leo parecía como si lo hubiera golpeado físicamente. Se hundió en una de las sillas de terciopelo, toda la lucha se había ido de él, reemplazada por una mirada hueca y vacía. Parecía roto. Volví mi atención a mis padres. Durante 10 años, he vivido a la sombra de un mito que ustedes crearon. El mito del hijo de oro y el que lucha por salir adelante. Midieron mi valía en comparación con él, y siempre me encontraron deficiente. Ni una sola vez se detuvieron a pensar que tal vez estábamos corriendo carreras completamente diferentes. Caminé hacia la puerta. Había dicho todo lo que necesitaba decir. La dinámica de poder en la sala había sido alterada irrevocablemente. No hice esto para lastimarlos, dije, con la mano en el pomo de la puerta. Era lo más cierto que había dicho en toda la noche. Hice esto para que me vieran, para finalmente forzarlos a mirarme, a quien soy realmente, sin el filtro de su decepción y su miedo. Abrí la puerta y los miré por última vez. Mi padre sin palabras, mi madre llorando abiertamente, mi hermano un fantasma en un smoking, y su esposa una extraña entre ellos. La reestructuración de la empresa comenzará en 2 semanas, dije, mi voz ahora era puro negocio. Mi oficina se pondrá en contacto con respecto al futuro de sus puestos. Hasta entonces, les sugiero que intenten disfrutar del resto de la boda. Salí de la habitación, dejándolos entre los escombros. No me sentí triunfante. No me sentí feliz. Solo me sentí libre. El peso de toda una vida de expectativas, un peso que ni siquiera me había dado cuenta de que cargaba, finalmente se había levantado. Era mi propio hombre. No su hijo, no su hermano, solo yo. Y por primera vez, eso se sintió como suficiente. Los 3 meses siguientes a la boda fueron una neblina brutal y estimulante. La adquisición de Sterling & Company fue noticia de primera plana en los periódicos financieros. Lo llamaron un golpe de estado sorprendente, una brillante adquisición hostil por parte del jugador más enigmático de la industria. La narrativa era que una startup tecnológica había devorado a un dinosaurio de Wall Street. Nadie sabía la historia real, el drama familiar que había sido el motor secreto de todo el asunto. Mi primera orden del día fue una revisión completa del equipo ejecutivo. Traje a mi gente de Apex, astutos, ambiciosos y leales. Fuimos cirujanos,
estirpando la podredumbre que había estado matando lentamente a la empresa durante años. Se optimizaron departamentos inflados. Se cerraron proyectos de vanidad inútiles. Se eliminaron puestos redundantes. No despedí a Leo. Podría haberlo hecho. Nadie habría pestañeado. Se habría justificado como una simple decisión de negocios, pero eso se sentía demasiado fácil. Le habría permitido ser un mártir. Pasó semanas en un estado de animación suspendida. Oficialmente todavía era vicepresidente, pero sin funciones, sin personal y sin acceso. Era un fantasma que rondaba los pasillos de la empresa que una vez pensó que algún día dirigiría. Lo dejé esperar. Lo dejé vagar. Finalmente, lo convoqué a mi oficina. Era la antigua oficina del director general, un espacio cavernoso que había despojado de su madera oscura y cuero y reemplazado con vidrio y acero. Ahora era mi territorio. Entró pareciendo 10 años mayor. Había perdido peso. La arrogancia que había sido su característica definitoria se había ido, reemplazada por una profunda y cansada incertidumbre. Joseph, comenzó, su voz ronca, yo. Lo siento. Ahórratelo, dije, no con crueldad. Las disculpas son para la familia. En esta sala, somos colegas. Y como tu colega, tengo que ser honesto. Tu historial de desempeño es pésimo. Según cualquier métrica normal, deberías haber sido despedido hace 2 años. Lo vi estremecerse, pero no dijo nada. Solo se quedó allí y lo aceptó. Sin embargo, continué, creo en los datos, y los datos que tengo sobre ti están incompletos. Muestran cómo te desempeñas cuando todo te lo dan en bandeja. No muestran cómo te desempeñas cuando tienes que ganártelo. Empujé una sola hoja de papel sobre el escritorio. Era una oferta de trabajo interna. Hay un puesto vacante en el nivel más bajo. Un analista junior en el equipo de logística del Medio Oeste. Es entrada de datos, generación de informes, trabajo pesado. El salario es menor que el pago mensual de tu hipoteca. Trabajarás para una mujer llamada María que tiene 28 años y no tiene paciencia para las excusas. No habrá atajos, ni trato especial. Tu apellido no significará nada. Se quedó mirando el papel. Era el insulto más profundo que podría haberle hecho y la única oportunidad real que le habían dado. ¿Por qué haces esto?, preguntó, su voz era un susurro. Porque durante toda mi vida, he tenido que demostrar mi valía, dije, inclinándome hacia adelante. Ahora es tu turno. Puedes aceptar esto y aprender el negocio desde abajo, como deberías haberlo hecho hace 10 años, o puedes salir por esa puerta con un paquete de indemnización y nunca mirar atrás. La elección, por primera vez, es completamente tuya. Se quedó allí por lo que pareció una eternidad. Podía ver la guerra desarrollándose detrás de sus ojos, el orgullo luchando con el terror, la humillación luchando con el más mínimo atisbo de un salvavidas. Finalmente, con mano temblorosa, recogió el trozo de papel. Está bien, dijo, su voz apenas audible. Está bien. Lo haré. Salió de mi oficina, no como un príncipe caído, sino como algo nuevo, algo incierto. Era el comienzo de su verdadera historia. Y por primera vez, sentí un destello de algo que no era ira ni resentimiento. Era una pizca de esperanza. Mis padres se retiraron a un caparazón de silencio herido. Durante semanas, la única comunicación fue una serie de correos electrónicos tensos y furiosos del abogado de mi padre, que mi equipo legal despachó como moscas. Pero a medida que la realidad del nuevo orden mundial se asentaba, la ira dio paso a algo más, la desesperación. Empezaron a llamar, dejando largos y divagantes mensajes de voz llenos de acusaciones, luego súplicas, luego lágrimas. No respondí. No los escuché. Necesitaba el silencio. Necesitaba dejar que los nuevos límites se solidificaran. Una tarde, Emma, mi asistente ejecutiva, me llamó por el intercomunicador. Su voz era vacilante. Señor Mitchell, sus padres están en el vestíbulo. No tienen cita, pero insisten. Sabía que este momento llegaría. Está bien, Emma, hazlos subir.
Entraron en mi oficina y se detuvieron justo dentro de la puerta, luciendo pequeños y fuera de lugar contra el telón de fondo de vidrio y las vistas panorámicas de la ciudad. Este era mi reino, y ellos eran suplicantes. La dinámica de poder había sido reconfigurada permanentemente, irrevocablemente. Mi padre parecía humillado. La certeza arrogante se había ido, reemplazada por una profunda y cansada tristeza. Mi madre simplemente parecía perdida. Joseph, comenzó mi padre, su voz áspera por la emoción. Nosotros necesitamos hablar. Señalé las 2 sillas frente a mi escritorio. Permanecí en mi propia silla, detrás del escritorio. El simbolismo fue intencional. Los escucho. Se sentó pesadamente, con las manos entrelazadas entre las rodillas. Hemos sido unos tontos, dijo, las palabras pareciendo costarle mucho. Unos tontos arrogantes y ciegos. Mi madre empezó a llorar suavemente. Nunca quisimos hacerte daño, cariño, sollozó. Te queremos. Solo que no entendíamos. Sé que me quieren, dije, y era verdad. Su amor nunca había estado en duda. La pregunta era si me respetaban. Lo que no entiendo es por qué. ¿Por qué fue tan fácil para ustedes creer en él y tan imposible creer en mí? Mi padre levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de una sorprendente y cruda vulnerabilidad. Porque fui un cobarde, dijo, su voz quebrándose. Crecí pobre, Joseph. Mi padre, tu abuelo, fue el mejor hombre que he conocido, pero luchó toda su vida. Cada día era una batalla. Me abrí paso a una vida diferente, una vida de seguridad, de respetabilidad. Y estaba aterrorizado, absolutamente aterrorizado, de que mis hijos volvieran a caer. Cuando miraba a Leo, continuó, veía mi propio camino, el camino seguro, la escalera corporativa. Tenía sentido para mí. Pero cuando te miraba a ti, con tus ideas sobre software y cosas que no podía entender, te parecías a tu abuelo. Parecías un soñador, y eso me aterraba. Pensé que te estaba protegiendo de una vida de lucha. Te presioné hacia abajo porque intentaba evitar que cayeras. Mi madre me miró, su rostro era un desastre de lágrimas y arrepentimiento. Teníamos tanto miedo de que fracasaras, susurró, que nunca te dimos la oportunidad de tener éxito. Estábamos tratando de manejar nuestros propios miedos, y usamos tu futuro y el de tu hermano como piezas de ajedrez. Fue un error terrible e imperdonable. No lo arregló todo. No borró los años de dolor y abandono, pero era la verdad. Una verdad más compleja y más humana de lo que jamás me había permitido imaginar. No habían sido monstruos. Solo habían sido personas imperfectas y asustadas, transmitiendo sus propias inseguridades como una reliquia familiar. Respiré hondo, la primera respiración verdaderamente profunda que tomaba en su presencia en años. Gracias, dije, en voz baja. Gracias por decirme eso. No era perdón. Todavía no. Pero era un comienzo, una oportunidad para limpiar los escombros y ver si valía la pena reconstruir algo. Los años que siguieron fueron años de reconstrucción silenciosa, tanto en los negocios como en mi familia. La nueva Sterling Apex Corporation se convirtió en una potencia, una fusión perfecta de la estabilidad del viejo mundo y la innovación del nuevo. Leo se quedó. Se abrió camino desde abajo, lenta y minuciosamente. Era callado, diligente y humilde. Aprendió los nombres de la gente en los muelles de carga. Entendió el flujo de inventario de una manera que nunca lo hizo desde una oficina de esquina. Hace aproximadamente un año, fue ascendido a gerente de logística regional. Se lo ganó. Realmente, se lo ganó. No tenemos la camaradería fácil que tienen algunos hermanos. Hay demasiado tejido cicatricial para eso. Pero hay un nuevo y silencioso respeto entre nosotros. A veces nos reunimos para tomar un café. Hablamos del negocio, los desafíos, las oportunidades. Estamos, a nuestra manera fracturada, finalmente en el mismo equipo. Mis padres y yo hemos encontrado un nuevo y frágil equilibrio. Cenamos una vez al mes. Las conversaciones suelen ser forzadas, cautelosas. Preguntan por mi trabajo y escuchan con un deseo genuino de entender.
Están tratando de aprender el idioma de un hijo que apenas están conociendo. Mi padre y yo incluso hemos empezado a hablar de su padre, mi abuelo. Me cuenta historias que nunca había oído sobre su amabilidad, su integridad, su fuerza silenciosa. Al hablar del padre que amaba, creo que está tratando de aprender a ser un mejor padre él mismo. A veces, tarde en la noche, cuando la oficina está en silencio y la ciudad es solo una alfombra de luces abajo, saco el reloj de mi abuelo del cajón de mi escritorio. El cuero está deshilachado. El cristal está irremediablemente rayado. Según todas las medidas objetivas, no tiene valor. Pero es lo más valioso que poseo. Solía pensar que mi gran victoria fue aquel día en la boda, el momento en que expuse la hipocresía de mi familia para que todos la vieran. Pero estaba equivocado. Esa no fue la victoria. Eso fue solo el momento en que se rompió la fiebre. La verdadera victoria llegó en los momentos tranquilos que siguieron, en la elección de Leo de quedarse, en la confesión de mi padre, en el lento y difícil trabajo de reconstrucción. La nota de mi abuelo está enmarcada en la pared de mi oficina ahora. La valía de un hombre no está en lo que tiene en el banco. Está en lo que construye. Durante mucho tiempo, pensé que se refería a construir una empresa, un imperio de vidrio y acero. Pero me he dado cuenta de que se refería a algo más. Se refería a construir una vida de integridad. A construir relaciones basadas en la verdad, incluso cuando es doloroso. A construir un futuro que sea honesta y verdaderamente tuyo. El éxito, he aprendido, no es un destino al que llegas. No es un acto final de venganza o un momento público de vindicación. Es un proceso. Es el acto silencioso y diario de elegir creer en ti mismo, especialmente cuando es difícil. Y ese es un cimiento que nadie puede hacer tambalear jamás. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que te sentiste completamente subestimado? Me sentiría honrado si compartieras tu propia historia en los comentarios de abajo. Y por favor, no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte lo que viene.